Y ya es oficial, mis queridos patriotas, 20 años en prisión para un narcofiscal de México, una persona nefasta que estuvo haciendo y deshaciendo a su conveniencia, que estuvo engañando y mintiendo al pueblo, que le vio la cara a las autoridades mexicanas y al pueblo mexicano, pues esta persona tenía lazos muy fuertes con uno de los cárteles más fuertes de todo México. Ahora esta persona, que según él era como Robin Hood, que según él ayudaba a los más desfavorecidos de ese estado, pues ahora esta persona va a pasar una muy larga temporada. ¿De quién se trata? ¿De qué se le acusa? ¿Cómo fue detenido? ¿Y qué hay detrás de este fiscal? Bueno, pues quédate conmigo para que te enteres. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y tengo el gusto de comunicarles que un político más de esa bola de corruptos, de esos priistas corruptos y nefastos que estaban hundiendo más a México, por fin ya tiene una sentencia dictada en Estados Unidos. Se trata nada más y nada menos que del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, a quien se le atribuyen un sinfín de delitos por los cuales esta persona va a pasar una muy larga temporada en prisión. ¿Qué les parece, mis queridos patriotas, si empezamos a revisar la siguiente información? Sentencian en Estados Unidos a 20 años de prisión al narcofiscal de Nayarit, Edgar Beitia. Las investigaciones revelaron que había introducido sustancias nocivas para la salud a aquel país entre enero de 2013 y febrero de 2017, cuando era subprocurador del estado y luego fiscal de Nayarit. El exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, fue sentenciado en una corte de Estados Unidos a 20 años de prisión, un pago de $1 millón y seguir 5 años en libertad supervisada tras cumplir su condena por los delitos de conspiración y de narco, mismos de los que había admitido ser culpable el pasado 4 de enero del 2019. Es decir, él mismo confesó, él mismo dijo, pues sí lo hice. Y es que sabemos que hay múltiples investigaciones periodistas, que por cierto están buenísimas, que hablan acerca del terror que muchas personas estuvieron pasando en Nayarit a consecuencia de las malas prácticas de Edgar Beitia. Por eso es que él se considera el demonio puro, el mismo diablo en persona, por todo el mal que le estuvo haciendo a los nayaritas durante su gestión como fiscal del estado. Vamos a seguir analizando esta información. La juez que llevó el caso consideró que algunas obras benéficas realizadas por el exfiscal en Nayarit, como ayudar a los pobres, fueron atenuantes para la condena que se prevía perpetua. Es decir, durante todo el proceso del juicio, durante toda la investigación, todo parecía apuntar a que Edgar Beitia iba a recibir una cadena perpetua como sentencia. Sin embargo, como dicen por ahí, que él era súper buenísima persona, es decir, algo como lo de Robin Hood, ¿no? O sea, le robaba a unos para darle a los otros prácticamente, porque según esto, Edgar Beitia regalaba medicinas, Edgar Beitia daba dinero a los pobres, Edgar Beitia era la Madre Teresa de Calcuta en versión masculina, pero con un poquitito de maldad. Así hagan ustedes de cuenta qué es lo que las autoridades están diciendo. Y fue por este motivo, porque el señor que estaba robando, el señor que estaba lastimando físicamente a personas, que las estaba amenazando, este señor que robó, este señor que tenía nexos con uno de los cárteles más poderosos de todo México, pues resulta que todo eso no importa, porque el señor tenía un muy buen corazón y resultaba y que también estaba apoyando a las personas más desfavorecidas del estado de Nayarit, que les ayudaba con lo que podía, que les hacía favorcitos, que todo para irlo beneficiando. Pues seguramente eso tiene más peso para las autoridades. Desde mi punto de vista no tendría por qué haber sido así, el señor merecía la cadena perpetua, pero bueno, para las autoridades esto fue suficiente para que al señor le dieran nada más 20 años y que tuviera que pagar lo que ya mencionamos, más que el señor va a estar en constante vigilancia aunque ya esté fuera de prisión.
Pero patriotas, ¿quién es Edgar Beitia? ¿Qué tantas cosas estuvo haciendo en Nayarit? Bueno, pues vayamos a ver la siguiente información. ¿Quién es Edgar Beitia? El narcofiscal del cártel Jalisco Nueva Generación. Con el respaldo del exfiscal, el cártel Jalisco Nueva Generación incursionó en Nayarit y se hizo de la plaza. Fue muy cercano con el entonces gobernador Roberto Sandoval hasta su caída. Fue un miércoles 29 de marzo del 2017 cuando Edgar Beitia, el entonces fiscal general de Nayarit, fue detenido en San Diego, Estados Unidos. Beitia fue acusado por las autoridades estadounidenses de introducir sustancias nocivas para la salud a dicho país. El gobierno de Estados Unidos vinculó al fiscal nayarita con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y no era coincidencia, esta organización criminal transnacional ascendió rápidamente en Nayarit con la llegada del entonces gobernador Roberto Sandoval y su fiscal Edgar Beitia. En 2011, el año en que Sandoval llegó a la gobernatura, el cártel Sinaloa y los Beltrán Leiva se disputaban el control de Nayarit, según datos de la Procuraduría General de la República. Durante la administración de Edgar Beitia, el gobierno estatal y federal comenzaron una ardua cacería en contra de los Beltrán Leiva y dejaron las puertas abiertas al cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, pues Edgar Beitia se encargó de sacar del estado tanto al cártel de Sinaloa como a los Beltrán Leiva, de dejarles el terreno prácticamente bien preparado para que el cártel Jalisco Nueva Generación pudiera llegar y apoderarse por completo de todo lo que estaba a su alcance. El abatimiento del H2 dejó prácticamente la plaza para el cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit, quien ha mantenido su presencia criminal hasta hoy, según datos de la misma Procuraduría General de la República. Cuando Beitia fue detenido en Estados Unidos, Sandoval se deslindó totalmente de él, es decir, el gobernador dijo: yo no tengo nada que ver con él, a mí que me esculquen, yo no lo conozco. Sin embargo, ambos tenían una amplia relación de amistad y hasta eran compadres. Fíjense ustedes nada más. Cosa típica de los políticos corruptos. Una vez que cae el amiguito, pues resulta que el otro es una blanca palomita que ni siquiera lo conoce, que no tiene absolutamente nada que ver con el actuar que estuvo teniendo el otro. Beitia pretendía regalarle al gobernador la casa donde el H2 cayó, según publicó El Financiero, un trofeo de guerra con 3 plantas, 2 cúpulas y un enorme patio con alberca. ¿Ustedes, patriotas, creen que de verdad, si no fueran muy amigos, si no fueran compadritos, si no se estuvieran haciendo los paros, Edgar Beitia le hubiera pretendido regalar esta casa donde el H2 estaba viviendo? Pues definitivamente no lo hubiera hecho, se lo hubiera quedado para él solito. Sin embargo, como tenían una relación de muy amigos, decidió que este podría ser un excelente regalo, un excelente premio al gobernador Sandoval de ese entonces, porque fue él quien lo empezó a meter, a involucrar en los procesos políticos del estado. En Nayarit, el exfiscal era mejor conocido como el Diablo. Proveniente de Tijuana, Baja California, llegó a dicho estado porque de ahí era la familia de su esposa. Supuestamente el señor llegó sin 3 pesos en la bolsa, empezó a trabajar desde abajo hasta que poco a poco, no fue hasta que su esposa recibió una herencia, fue así como poco a poco se pudo ir haciendo que de un camioncito, que de otro camioncito, y fue después o posteriormente a esto que empezó a tener una estabilidad económica. Con sus ganancias fue comprando otro camión, compró oro y obtuvo tragamonedas. Inició su imperio a través de una empresa de transporte. Así, Beitia utilizaba sus autobuses para estar transportando estas sustancias prohibidas y la empresa para el lavado de dinero. Cuando Sandoval fue candidato a alcalde de Tepic, Beitia comenzó su incursión a la política. Como presidente municipal, Roberto Sandoval nombró a Edgar Beitia como director de Tránsito y Vialidad, luego secretario de Seguridad Pública. Al llegar a la gobernatura de Nayarit, Sandoval lo colocó en la subprocuraduría del Estado y luego fiscal general.
robo ganado, expropiación de terrenos, pues privación de la libertad y extorsiones son otros de los señalamientos que Edgar Beitia carga sobre sus hombros, pues era una verdadera fichita, mis queridos patriotas. Definitivamente esta persona sí tenía pues sus amistades muy turbias, muy chuecas, muy cochinas, y un gobernador que le estaba permitiendo y le dio carta amplia para que hiciera todo lo que se le placía a este cochino fiscal. Y bueno, tenemos más información acerca de la captura de Edgar Beitia en San Diego. Bastante grave es que el encargado de la Procuración de Justicia de un estado sea acusado en otro país de ser parte de una conspiración internacional para producir, traficar y distribuir pues sustancias ilegales. La detención de Beitia en Estados Unidos envía otras señales terribles. Para comenzar, de ser ciertas las acusaciones que enfrenta en Nueva York, nadie en México fue capaz de detectar una infiltración del crimen organizado como la que se dio en la Fiscalía General de Nayarit, cuyo titular está señalado de ser parte de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Además, el escándalo estalla en pleno proceso electoral en Nayarit, cuando la democracia mexicana está tratando de sacudirse la influencia que permanentemente intenta el crimen organizado sobre candidatos a cargos de elección popular y funcionarios y representantes designados por el voto. En Nayarit aseguran que antes de ser aprehendido, Beitia impuso a los candidatos del PRI a alcaldes de Tepic, Carlos Aldate Castillón, y Bahía de Banderas, Héctor Santana García. Pues todo parece apuntar a que Edgar Beitia solía estar viajando de Estados Unidos a México, que porque allá tenía familia, y fue en uno de esos viajes en los cuales Edgar Beitia fue aprehendido por las autoridades de Estados Unidos, y fue ahí cuando empezó el calvario para este señor que jura y perjura que no rompió ni una sola taza. Pero claro, aquí en México sabemos, sobre todo en Nayarit, saben perfectamente bien que este señor no nada más rompió una taza, sino que acabó con la vajilla completa. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que vamos generando para ustedes, y no olviden dejarme su opinión en los comentarios.